Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Chicos, se ha añadido un nuevo desafío para los jugadores que aún no han hecho su vehículo veloz. Esta nueva aventura pondrá en juego tu destreza de supervivencia y combate, pues la central nuclear de Chernobyl, la cual alberga en su interior los 3 reactores nucleares necesarios para esta ciudad itinerante, ha sido actualizada con una nueva amenaza. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos a fisgonear un poquito, pues gracias al directo de anoche hemos quedado literalmente pues cerca de esta región, que promete aumentar la dificultad del juego. Saliendo de Briansk hasta Kiev podemos observar a lo lejos la característica y famosa ciudad de Chernobyl, la metrópolis que sufrió una tragedia sin precedentes en la vida real. Debido a las fechas del juego, la catástrofe aún no había ocurrido, pues ese accidente fue el 26 de abril de 1986, mientras que el día R tuvo lugar el 17 de agosto de 1984. En fin, este espacio es de terror y no es un lugar para jugadores nuevos, intermedios y con equipos y estrategias deficientes. La nueva central será un auténtico desafío, castigará incluso a aquellos que se acerquen solo por curiosidad. Como primer contacto y por el bien de la trama, inicié mi viaje hasta Kiev, tomé unos pequeños atajos entre los ríos y llegué hasta la central para ver qué carajo sucedía aquí y para corroborar los mitos y relatos de terror, mientras pues arrastraba conmigo a la pobre pasajera. Ya con el texto de bienvenida nos advierten que hay 3 ositos brillantes, tan radiantes como una estrella y brillan tan bonito, pero no es necesariamente un cuento de belleza, admiración o romanticismo. El lugar es estrecho, peligroso, un completo caos y todo un espacio creado para encerrarte en medio de los ositos para que ellos jueguen contigo al pinball. Por otro lado, yo creo que la pasajera, mejor dicho, habrá flipado y habrá mirado al personaje y le habrá dicho: oye, oye, por aquí no es el camino a casa. Para eso me hubiera quedado más bien en el campamento. Pero bueno, así como dice la canción, decisiones cada día. Así es, chicos, la central cuenta con osos radioactivos, pero no son como los que encontramos en los bosques y demás lugares. Estos osos brillantes cuentan con características especiales y un daño ascendente que podrán desinstalarte el juego de un solo calvazo si es que no vas bien equipado, así que ojito y pilas pues. Pero la amenaza real es el oso de fusión, una abominación sacada casi de una historia de terror. Esta amalgama de osos podrá invocar embriones que pues al principio no representan una amenaza, pero funcionan como un aumento de daño para el oso principal, pues este cuenta con la perk de venganza. Eso quiere decir que entre más prolonguemos el combate, el osito se convertirá en una bestia descomunal, bueno, más de lo que ya es. Y lo que me genera duda es su otra perk, la de furia, la cual empieza con una velocidad de desplazamiento de 0, pero quizás vaya aumentando a medida que lo vayamos molestando, ¿no? Entonces, yo mejor dicho, debe ser un combate de locos. El primer contacto obviamente es pues nomás de exploración, ver sus características, habilidades, escenario de combate y posibles estrategias para un futuro, porque después de todo solo me queda decir: mira, me gustaría mucho pelear contigo, pero viendo las circunstancias en las que nos encontramos, me es imposible ganarte ahora. Por eso quiero que me esperes un día más. Entonces te demostraré que puedo hacerte trizas con mis poderes. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y 1000 gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.